están preparándose para ir a la playa. Sin embargo, ¿verdad? Ustedes han hecho tremendo esfuerzo de venir hasta acá. Hoy vamos a redondear el tema que estuvimos abordando el día pasado. Es el tema del entrenamiento de la mente según el sistema vedantino, según la Vedanta. Y creo que algunos de los que están acá, muchos de los que están acá, pues estuvieron, ¿verdad? En esta presentación. Decíamos que la ética precede al entrenamiento en ese sistema, vedantino. Recuerdo que mencionamos de que la Vedanta es una de las 6 escuelas filosóficas de la India, y que la Vedanta se traduce como el fin de la tradición, tanto en el sentido alegórico como en lo literal, ¿verdad? Y en lo histórico. Decíamos que la Vedanta, ¿verdad?, se sostiene básicamente de tres fuentes, de 3 textos que ya son conocidos en Occidente. ¿Quién recuerda cuáles eran esos 3 textos? ¿Quién recuerda cuáles eran esos 3 textos principales? En realidad son 6, pero de los 6 hay 3 que son los fundamentales. Los Upanishads, ajá. ¿Quién más? El Bhagavad Gita. Los Vedas dicen por ahí. No, son los Brahma Sutras. ¿Okay? Los Brahma Sutras. Así que dentro del sistema de la Vedanta hay varios maestros que son los más, diríamos que los más destacados, ¿verdad? Los que dejaron las escuelas más importantes. Pero en esta ocasión tomamos a Shankaracharya, ¿verdad?, como uno de los maestros más admirados por la teosofía. Blavatsky lo menciona como alguien muy especial. Y estuvimos hablando sobre la ética como ciencia de la conducta recta. ¿Okay? Y que todo el sistema ético dentro de la Vedanta se fundamenta en 3 tipos de conductas. Podríamos llamarle 3 votos o 3 grandes conductas, ¿por qué no? ¿Cuáles son esas 3 conductas que son fundamentales en el sistema vedantino y que todo adherente, ¿verdad?, todo miembro de esa corriente debe seguir? Vamos a ver, ¿quién nos recuerda? ¿Quién recuerda cuáles eran esas 3 conductas? Esos 3 grandes votos que permean todo el sistema y que son los básicos, los fundamentales. ¿Hay alguien que recuerda que sea solo uno? Esos votos son universales. Pues ya que todo el mundo, ¿verdad?, levanta la mano. El primero es el ahimsa. ¿Se acuerdan del ahimsa? El ahimsa se traduce en algunos sistemas como no matar. No matar. En realidad, traducido literalmente, no hacer daño. No hacer daño. Pensamiento, palabra, obra. Si traducimos el ahimsa, ¿verdad?, en su aspecto oculto, o sea, si lo vemos del otro lado de la moneda, el ahimsa no es más que la compasión universal. Es la compasión universal. Así que el primer voto, la primera conducta que caracteriza a un vedantino o un vedantín, ¿verdad?, por no decir hindú, porque los hindúes son muchas escuelas, es el ahimsa. O sea, su conducta se caracteriza por no hacer daño, ¿okay?, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción.
El segundo comportamiento o voto que sigue ese sistema es la veracidad, ser veraz. ¿Sí? Pensamiento, palabra y acción. Hay quienes lo traducen como no mentir, no mentir. Pero en realidad lo que el sistema procura es que la persona sea veraz de manera consistente. ¿Okay? Y el tercer voto un poquito de la tercera conducta, un poquito incómodo. ¿Quién lo recuerda? A ver. ¿Quién lo recuerda? No lo recuerda. Es el brahmacharya. El brahmacharya. Sí, en español diríamos que es castidad, pero visto desde el punto de vista, ¿verdad?, ortodoxo, brahmacharya es dedicación total a lo divino. ¿Sí? Dedicación total. Así que en realidad esas son las tres normas de conducta, los tres votos principales en los que se fundamenta ese sistema. Por supuesto, cuando el individuo entra hay votos sobre votos, o sea, hay más normas. Así que no es tan sencillo. Finalmente, ¿verdad?, para entrar al tema, vimos los enemigos de la ética. Y de esos enemigos de la ética, vimos como 5. Son muchísimos, pero los principales enemigos de la ética, creo que eran 15 de esos 15 sacamos 5. ¿Quién recuerda cuál es el primero? El principal enemigo de ese sistema. Digo, en cuanto a comportamiento se refiere, ¿verdad? ¿Cuál es aquella cosa que jamás, ¿verdad?, uno debe incurrir para quien está pensando meterse en ese sentido? Bueno, el principal enemigo, ¿verdad?, éticamente hablando, de aquellos que pretenden seguir ese sistema, es la ira. Es la ira, es el enojo, ya que la ira pues conduce al homicidio finalmente. Pero ellos dicen que la ira es enemigo de la paz, de la sabiduría y sobre todo de la devoción. Es imposible ser devoto, ¿verdad?, y ser una persona violenta. La violencia no se lleva bien con este tipo de prácticas. El segundo gran enemigo de quienes pretenden recorrer este sistema es la codicia. Es la codicia. Y dice que de la codicia surge la ira, y de la ira surge la lujuria, y finalmente se pierde el juicio, el buen juicio, el sentido común se pierde. El tercer enemigo, ¿verdad?, del sistema ético, dijimos que eran las bebidas intoxicantes. Bebidas intoxicantes. Ahí Francisco hizo una observación interesantísima, ¿verdad?, sobre las bebidas intoxicantes, ya que ellos dicen que las bebidas intoxicantes destruyen el discernimiento y la voluntad. En el sistema budista, ya cuando se entra en los niveles más altos del entrenamiento, en realidad el voto dice que el estudiante que sigue el sendero se debe abstener de ideas intoxicantes. Saca, ¿verdad?, todo lo que es material y concreto, y dice no, el problema son las ideas intoxicantes. Pero cuando se entra, ¿verdad?, en este sendero, se comienza desde abajo, y por supuesto las bebidas intoxicantes, incluyendo las drogas, no forman parte del sistema,
hay que evitarlas porque contaminan el cuerpo. Penúltimo, había algo que mencionamos que a mucha gente le cogió de sorpresa, que no es parte de este sistema. En Occidente es muy común, ahí estamos igual, la mayoría, pero este sistema prohíbe que a sus seguidores se involucren en el juego. Dice mi madre, en el juego, no, déjenme el juego, el otro no, pero déjenme el juego. Bueno, pues el juego incluye los dados, la apuesta de caballo, los juegos de cartas, los crucigramas, la lotería, etcétera, etcétera. Y ellos dicen que el juego conduce al endeudamiento y la ruina, produce falsas esperanzas, y que la asociación con apostadores debe ser evitada por todos los medios, ya que en caso contrario el aspirante a la vida divina termina mendigando, es decir, tomando dinero prestado o robando. Al final el individuo se convierte en una víctima miserable del vicio del juego. Finalmente hay un tipo de conducta que debe ser evitado, ¿verdad? Vamos a ver si alguien la recuerda. Lectura. ¿La? Lectura. La lectura. No, al contrario. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? La prostitución. Sí. Precisamente, ¿verdad? Ese tipo de adicción, ese tipo de hábito, ese tipo de costumbre está totalmente prohibido a todo seguidor de este centro. Y la prostitución. Así que se considera como un veneno. Se dice que atrae enfermedades físicas y mentales. El aspirante pierde la vitalidad, pierde el sentido moral y la vergüenza. Una vez que entrampado en el vicio, es casi imposible salirse del mismo. El estudiante terminará dedicándose a la bebida, al juego, al robo y finalmente al asesinato. Así que ya vemos, ¿verdad?, el porqué de estas prohibiciones o de estas normas. Y finalmente quiero recordarles que ellos hacen énfasis en explicar cuando se refieren a las normas éticas y morales para los que pretenden seguir el entrenamiento. Ellos hacen énfasis en causa y efecto. Es decir, esto está prohibido porque esto conduce a tal cosa. Esto no se puede porque genera tal situación. Entonces el aspirante va abriendo los ojos, va abriendo la capacidad de discernimiento y dice, ya entiendo, ok, ya veo. Así que todo sistema serio de entrenamiento mental está precedido, ¿verdad?, por un sistema ético. La teosofía tiene también su sistema ético y tiene un entrenamiento. Los que quieran conocer en qué consiste el entrenamiento y el sistema ético tendrá que ir a un librito, ¿verdad?, de unas cuantas páginas, que se titula Las cartas a los maestros. Cartas de los maestros a Pesine. Ahí está todo el entrenamiento, es bastante engorroso, ¿verdad? Pero la teosofía coincide en muchísimos aspectos, tanto éticos como pragmáticos. Vamos a ver ahora el entrenamiento bajo el sistema vedante. Por cierto, quiero decirles a ustedes que aunque la gente le llama yoga a este tipo de entrenamiento, y hay quienes ven la yoga solamente como la parte que tiene que ver con las posturas, en realidad este sistema, que conlleva también la parte de la postura y eso varía, comienza con una iniciación, ¿okay?, y tiene varias iniciaciones en varios niveles en las cuales el individuo se compromete públicamente a seguir ciertos puntos.
Algunos son temporales, es decir, se limitan a seguir esos votos mientras estén en el entrenamiento. Otros se comprometen a seguir esos votos por el resto de su vida, hasta el final de su vida, hasta su muerte. Y hay otros que toman los votos para continuarlos vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida. Así que esos votos pueden variar de escuela en escuela y por supuesto la cantidad aumenta. La cantidad aumenta. Así que vamos a ver, ¿verdad?, de una manera más o menos breve en qué consiste el entrenamiento. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando comencé a preparar esto es que a pesar de la variedad de información y de la mucha información que encontré, que el sistema se enfoca en varios puntos. Yo creo que no pasan de 5. No sé si lleguen así. Y me gustaría que vayan tomando nota en los puntos que se repiten para que ustedes vean que el sistema se puede sintetizar quizás en 3 puntos. O sea, el entrenamiento, ¿verdad?, de la mente bajo ese sistema se puede enfatizar en 3 puntos. Hay quienes creen que en realidad el sistema se basa en la hatha yoga, se basa en la alimentación, se basa en el uso de ciertas ropas o ciertos estilos de vida. No. Descubrí que no. Descubrí que es más sencillo de lo que uno se imagina y se puede llevar tanto en el monasterio como en la vida cotidiana. Así que vamos a ver. Número 1. Ellos dicen, y estos son algunos de los consejos, ¿verdad?, que presentan cuando presentan el sistema, dicen lo siguiente: doma tu mente, pon en orden tus pensamientos y mantén la mente serena. No pienses mal de nada ni de nadie, y así entrarás al estado en que no hay muerte, es decir, la dicha eterna. Retira los sentidos de sus objetos y concentra los rayos de la mente. Ellos dicen, y eso se da básicamente en aquellos que siguen un tipo de práctica de meditación. Ellos dicen, dirige la mente al punto que está en el entrecejo y manténlo fijo de manera permanente. ¿Okay? Hay un tipo de meditación, los que han leído el Bhagavad Gita piensan que la atención, según la traducción, se debe mantener en el entrecejo. Hay otros que dicen que es en la punta de la nariz. ¿Okay? En la punta de la nariz. Y hay otros que dicen que es mirando, ¿verdad?, a 45 grados hacia abajo. Bueno, Shankara dice que la mente, la atención, ¿verdad?, se concentra acá y que el individuo debe tener constantemente su atención puesta en el entrecejo. Ellos asocian la atención con este punto. Bueno, vamos a ver más adelante. Y dice que comprender a la mente es aprender a manejarla. Dicen que la mente aborrece el vacío. ¿Okay? Y que es por eso que el rechazo y el deseo moran en el centro del corazón. Mientras existe el rechazo y el deseo en el corazón, nunca habrá paz. Dicen también los vedantinos que los ciclos de nacimiento y de muerte son producidos por nuestros pensamientos, sobre todo por la ignorancia, y que la liberación es el resultado de la destrucción de las impurezas de la mente. La libertad y la pureza impiden el renacimiento en el mundo del dolor. El verdadero héroe es aquel que ha logrado ser amo de su mente. Y bendito es aquel quien se ha conquistado a sí mismo. Ese llegará
al reino de felicidad sin límites. Los verdaderos enemigos de la mente, los verdaderos enemigos de la mente, es al revés, perdón. Los verdaderos amigos de la mente, amigos que hacen que la mente pueda dar el gran salto, que pueda despertar, son el desapego, el discernimiento, la renuncia y la meditación. Tomemos apunte, ¿verdad?, de esos cuatro elementos, esos cuatro recursos, porque lo van a mencionar, lo van a escuchar, ¿verdad?, 2 o 3 veces. Así que el desapego, el discernimiento, la renuncia y la meditación son los verdaderos amigos de la mente. Voy a escribir mal, pero bueno. Y finalmente, ¿verdad?, de manera introductoria, dicen los vedantinos que la mente tiene el potencial de crear y destruir el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Bien, vamos entonces al primer punto. Hablando de la fuente de la mente, ellos establecen que la dicha eterna, la paz suprema, la satisfacción eterna, la alegría infinita, solamente puede provenir de lo divino. ¿Okay? Y que el día, debido al constante análisis de la mente, te encuentres cara a cara con algo que no tiene destrucción, que es eternamente puro, perfecto, autoluminoso e incambiable, el día que te encuentres con eso, jamás volverás a experimentar la infelicidad ni la miseria. Y que es la mente lo único que limita la visión de lo divino. ¿Y qué es la mente desde este punto de vista? Desde el punto de vista vedantino. Porque a lo mejor, ¿verdad?, nos estamos preguntando, pero bueno, la filosofía dice esto o aquello, no se parece. Dicen los vedantinos que la mente desde esa perspectiva es un conjunto de impresiones y hábitos, y que es una colección de deseos que surgen del contacto con diferentes objetos, y que por lo tanto los deseos, las ideas y los sentimientos están en cambio constante y en movimiento constante. ¿Okay? Así que vemos, ¿verdad?, que esta es la fuente de la mente. En la segunda parte, ellos dicen que la mente lo es todo, que la mente contiene todo el mundo tal y como lo conocemos. Qué interesante, que el mundo tal y como lo conocemos proviene de nuestra mente, lo que quiere decir que no hay 2 personas acá, no hay 3 personas que estén viendo exactamente lo mismo. Eso dicen los vedantinos. Dicen ellos que vivimos en un mundo de pensamientos, y que por ende palabra y pensamiento están conectados. Así que hay que tener cuidado con los pensamientos y con las palabras, porque los pensamientos y las palabras pueden elevar o pueden sepultar a los demás. ¿Okay? Dice que los pensamientos, dicen los vedantinos, son materia, y que el sonido, el tacto, el gusto, la forma, el olor, la vigilia y el sueño, todos son productos de nuestra mente. ¿Y quién observa eso? Perdón. ¿Quién es el que observa la mente? Muy interesante. ¿Quién observa la mente? ¿Sí? ¿Quién observa? ¿Quién es el que está diciendo todo eso? Sí.
Ese es el mejor. Sí. Más que la página, porque lo vamos a ver, ¿verdad? En un momento. Hay un individuo que le llaman en algún lugar estamos hablando de eso. Los traductores en español de este sistema le llaman empírico, pero no es una traducción errónea. En filosofía le dicen el vigilante silencioso, el eterno vigilante silencioso, el observador silencioso, pero eso tiene un nombre. Y va a llegar en algún momento. Pero es ese observador, hay un observador silencioso, ¿verdad? Que es eterno y que sale a relucir cuando hablamos de una metáfora preciosísima que está en los Upanishads, donde hay dos aves, ¿verdad? Dos aves en una misma planta. Hay una que está comiendo de un fruto intervenida, ¿verdad? Gozosa, etcétera, etcétera, pensando que es real, y hay otra que le está observando de una manera silenciosa. Hasta que se dio cuenta que él era esa ave que observó. Hasta que se dio cuenta que ese pajarito que estaba abajo, se dio cuenta que él era una vez fue tremándose, se dio cuenta que él era esa ave. Bueno, la historia no lo dice, es probable que haya una segunda versión, pero El cuentecito es precisamente que el ave se dio cuenta de que él era esa ave observadora. Es como nosotros llegar a la iluminación. Nosotros empezamos con estos cuentecitos y nos vamos elevando hasta que hay como, vamos a decir, una explosión, pero es difícil de dar un punto. Y nos convertimos en lo que somos. pues para redondear ese tema, dicen los vedantinos que la paz proviene cuando el pensamiento entra en calma, como si fuese un lago sereno, ¿verdad? Y que la felicidad proviene del control del yo inferior. En un tercer punto, hablando sobre la mente y la materia, nos dice el sistema vedantino que la mente precede a lo material, ¿okay? Aunque la ciencia afirma lo contrario. La mente, según el sistema vedantino, es una forma sutil de materia. Y es más, se van más lejos. Ellos dicen que la mente es electricidad, es materia atómica. Y yo, wow, qué interesante. Pero se debe estar refiriendo a la mente inferior. Lo estamos viendo desde el punto de vista vedantino, ¿verdad? Tratando de conectarlo con la teosofía. En palabras de Shankara, específicamente, que es quien estamos viendo, él señala a la mente como algo material, claro, de una manera muy sutil, no perceptible a los ojos. Y él dice, en esencia, es electricidad, dice Shankara, es materia atómica. Es materia atómica. Todo es materia atómica. O sea, todo es la raíz de todo lo que se manifiesta es el átomo raíz de donde proceden todas las configuraciones de todo lo que se manifiesta. Sí. Dicen algunos autores que en esencia nosotros somos un átomo. Wow, qué interesante. La monada, el dominante silencioso de cada uno de nosotros es la monada. Ella permanece ahí en lo que hace su largo recorrido, permanece en su nivel. Pero ellos tienen un nombre específico, pero bueno, que llegará en algún momento. En el cuarto punto, algo muy interesante que sí lo he escuchado bastante en filosofía. Y ellos dicen los vedatinos, que la mente se convierte en el cuerpo.
la mente se convierte en el cuerpo. Y ellos dicen que el cuerpo con sus órganos no es otra cosa que la mente. Que el cuerpo físico es la manifestación externa de la mente. Miren qué interesante. Y que la mente es la forma sutil del cuerpo físico. La mente, al contemplar el cuerpo, se convierte en el mismo. Entonces la mente experimenta el sufrimiento debido a sus limitaciones. Todos los cuerpos tienen su asiento en la mente, y cuando la mente se paraliza, el cuerpo no manifiesta inteligencia alguna. El cuerpo físico es moldeado por la mente, y el cuerpo es en realidad el conjunto de pensamientos, emociones, convicciones y estados anímicos objetivizados. Entonces, yo escuché durante mucho tiempo, años, que el rostro, ¿verdad?, es el reflejo de la suma de pensamientos de toda una vida. Que nuestro rostro, ¿verdad?, para aquel que tiene la capacidad de la atención, revela la suma total de pensamientos. Pero este señor, Shankara, se va más lejos todavía. Ellos dicen, no. El cuerpo físico, ¿verdad?, es una objetivización de la mente. Todos los pensamientos se proyectan, ¿verdad?, hacia afuera. Y en realidad, el cuerpo físico es pura mente. Ellos dicen que el cuerpo sigue a la mente e imita los cambios, y que cada pensamiento emite una vibración y por lo tanto impacta el sistema nervioso y el cerebro. El Vedanta recomienda lo siguiente, dice: ve y siente a Brahman, es decir, el todo, la unidad, lo divino, en todas partes. Ignora los nombres y formas. Hasta aquí la cita. Dicen ellos, si pensamos en la misericordia y el amor universal, entonces la manifestación, la compasión se manifestará. Si pensamos en la misericordia y el amor universal, entonces la compasión se manifestará. Si pensamos en el servicio universal, entonces la compasión se manifestará. Si pensamos en Krishna y sus cualidades, entonces la compasión se manifestará. El sentimiento siempre acompaña al pensamiento. Ambos son inseparables, tal y como lo son el fuego y el calor. Hay mucha gente pensando. Es interesante. Y miren, estamos hablando del entrenamiento, Lo que pensaban que iban a escuchar otra cosa, pues bueno. Sí. La mente lo es todo. Ajá. Sí, algo así. Pero bueno, es una forma, ¿verdad?, de ver las cosas antes de la realización. Parece que después de la realización las cosas toman otro sentido. Hablando sobre el recto pensar, dicen los vedantinos que cada pensamiento tiene una imagen, tiene una forma, tiene una dimensión. Dicen los vedantinos que también el pensamiento tiene color y peso, y que el pensamiento es tan material como una piedra. A veces exagerado, como una piedra. A veces yo me pongo en mi casa a pensar, y lo digo, no lo digo. ¿Qué dirán esta? Bueno, pero está bien, si lo dice Shankara, pues no hay problema. Dice Shankara y el sistema de que la mente es como un enorme lienzo, un canvas, ¿verdad?, que contiene todas las imágenes de los objetos que vemos en el exterior. El pensamiento se mueve y pasa de una persona a la otra.
Un hombre con pensamientos fuertes puede influir de inmediato en las personas de pensamiento débil. Y recomienda: desarrolle el hábito de producir pensamientos puros a través de la disciplina mental. Una buena persona puede ayudar a un amigo a pesar de la distancia a través de buenos pensamientos. No permitas que los pensamientos dañinos entren en tu factoría mental. Usamos mucho el término factoría, no sé por qué. Y siguen recomendando. Dicen: vigila siempre tus pensamientos. Evita los pensamientos ociosos. Conserva tu energía mental. Mantente llevando a cabo acciones virtuosas y estudia constantemente los libros dármicos. Los libros dármicos, sí, los de la tradición. Estamos hablando de Gita, los Brahma Sutras, los Upanishads, etc. Ellos señalan el tema de los hábitos y dicen: cambia tus hábitos. Y dicen que la mente es un fardo de hábitos. Y cuando yo vi la palabra fardo, yo dije: madre, fardo. Y no había otra palabra con la que yo podía hablar. ¿Saben lo que es un fardo? Sí, ¿qué me dice? Algo pesado. Pero imagínense algo, ¿verdad?, tan pesado que uno apenas lo puede arrastrar. Ellos dicen que la mente no es más que un fardo de hábitos. Y dice que si puedes cambiar tus hábitos, puedes cambiar tu carácter. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dice: siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Y continúan diciendo: cuando surjan las emociones, sepárate de ellas. Estúdialas. Analízalas. Sin identificarte con ellas. Conviértete en el maestro de tus impulsos, de tus emociones y de tus estados anímicos. Deja de ser esclavo de tus emociones y conviértete en rey, en amo de ti mismo. Parece que los hábitos, ¿verdad?, son los que de alguna manera establecen nuestro reino. Los hábitos, en parte se puede decir así, que son los famosos skandhas de los cuales habla la teosofía. Pero los skandhas son energías más bien, energías creadas por acciones constantes. Sí, son las energías que ponemos en movimiento y que llega un momento en que ellas actúan solas. Como lo que estamos hablando del asunto del café. Si usted acostumbra a beber café todos los días a las 5 de la mañana, llega un momento en que eso se convierte en un hábito, un impulso. Y el día que uno no puede hacerlo, pues eso se convierte en una desgracia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, dice aquí hábitos, ¿verdad? Sí, la teosofía le dice skandha, o sea, son energías puestas en movimiento que nos impulsan, nos arrastran, nos controlan, nos manejan. Ellos dicen: cambia tus hábitos y sepárate de las emociones, analízalas, estudialas, obsérvalas y conviértete en amo de tus emociones. Es a través del puro análisis y observación, de una manera separada. Eso ocurre sobre todo cuando dejamos de echarle la culpa a los demás por lo que nos sucede. Hay personas que han logrado superar el trauma del divorcio cuando comienzan a echarle la culpa al otro y comienzan a verse a sí mismos, o sea, de manera separada, ven sus emociones como si fuese un animalito, ¿verdad? Un animalito que le hace la vida cómoda. Pero bueno, hay una parte hablando sobre los encantos y los hábitos que también debemos
prestar una atención muy especial. Y aquí entra otro tipo de trabajo que no es fácil, que es lo que yo le llamo los deseos sutiles. Dice que el bien supremo de la existencia se alcanza cuando logramos el conocimiento del yo superior. Parecería, ¿verdad?, que esa es la meta de la existencia. Llegar a alcanzar el conocimiento del yo superior. Pero dicen los autores que se alcanza finalmente ese proceso cuando se extinguen los deseos sutiles. Y le llama a los deseos sutiles tendencias e inclinaciones. Bueno, punto. Ellos siguen diciendo, ya para redondear el tema, que el egoísmo es el hijo de la ignorancia. ¿Sí? El egoísmo surge de la ignorancia y le llama hijo demoníaco, inclusive. Entonces dice que si deseas acabar con el egoísmo, primero tienes que acabar con la ignorancia. Y algo muy interesante que yo no lo había visto de esa manera. Ellos dicen que la verdadera intuición aparece cuando los deseos sutiles son aniquilados. Cuando los deseos sutiles son aniquilados, aparece un tipo de intuición, parece que muy, muy poderosa, y le llaman a ese tipo de intuición, le llaman el ojo de la sabiduría. Estoy casi finalizando. Dicen ellos sobre lo que es el final de la vida, el final de nuestra existencia, que cuando se logra la unión de la mente con el yo superior, entonces habremos alcanzado el objetivo final de la vida. Parece que esa es la tarea suprema, ¿okay? La fusión de la mente con el yo superior. Y dice aquí, ¿verdad?, es entonces cuando nos convertimos en el testigo silencioso del drama de la vida. ¿Okay? Y a partir de ahí dice que el individuo puede proclamar de que yo soy idéntico a Brahma, o sea, la unidad. ¿Okay? La unidad. Y es a partir de ahí que entramos en el samadhi, que es un estado de alegría sin límites. Hay un punto que ellos señalan muy, muy interesante, como la renunciación, la verdadera renuncia. Nosotros pensamos que la verdadera renuncia tiene que ver con salir de cosas materiales, ¿verdad?, o abandonar hábitos y costumbres cotidianas. Ellos dicen que el control de la mente es lo que conduce a la verdadera renunciación, y que la verdadera renunciación, oigan esto, anótenlo por favor, la verdadera renunciación consiste en la renuncia a todos los deseos y al egoísmo, no a la existencia en el mundo. ¿Okay? Por lo tanto, esto no conduce a la liberación del dolor. O sea, la renunciación es la renuncia a los deseos y al egoísmo. Qué interesante. Dice que la renuncia es un estado mental. Es un estado sádvico puro, el cual no le impide vivir en familia y en el mundo. Es decir, usted puede ser un renunciante igual que un devoto, un monje, etcétera, ¿verdad?, como los que viven en la India, y usted puede tener familia, tener trabajo, etcétera, etcétera, porque la verdadera renuncia es un estado mental, que no es necesario aislarse del mundo ni usar vestimentas extravagantes. Y oigan esto, miren qué interesante. ¿Sabes que en el budismo, ¿verdad?,
los que se dedican a la vida monástica, básicamente, se raspan la cabeza. Y hay gente que se pregunta por qué se quitan el pelo hombres y mujeres. Bueno, eso tiene que ver con la renunciación. Y miren lo que dicen los pedantinos. Dice que afeitarse la cabeza consiste en deshacerse de todos los apegos, las pasiones, el egoísmo, las pretensiones, la ira y el orgullo, entre otras cosas. Es decir, abandonar al ego, renunciar al ego. A la personalidad. Al yo inferior. La personalidad. Al yo inferior. A aquellas cosas que nosotros adoramos, que nos gusta, que le rendimos culto, como al cuerpo y a los chavos, que son nuestros dioses. Entonces, claro, no es que el individuo ha renunciado a eso, es un símbolo de que algún día nos cansará. Pero ese rasparse la cabeza no es más que una renuncia, un acto de renuncia a los gustos, ¿verdad?, del yo inferior. Así que la Vedanta no te pide que renuncies al mundo, solo quiere que cambies tu actitud mental y que abandones el sentido ilusorio de lo mío, el sentido del yo separado. También te pide trabajar intensamente para eliminar del carácter dos hábitos que son tremendamente peligrosos para las personas que ingresan a este sendero. Esos hábitos, y anótenlo por ahí, le llaman el descuido. El descuido y el otro es la distracción u olvido. Parece que esos son los dos principales, ¿verdad?, enemigos del estudiante que se inicia en el sendero. Y lo único que recomienda es que pongamos nuestra confianza en nuestros poderes internos y en nuestras propias facultades. Y por supuesto, debemos colocar la mente en el yo superior, en medio de todas las actividades del diario vivir. Otra práctica, otra recomendación que nos hace el Vedanta es ayunar, pero ayunar con el corazón. Miren qué interesante. Miren, cuando yo vi eso, yo dije, wow, ayunar, pero sacar una comida. Ayunar con el corazón. Y dicen ellos que debemos formar el hábito de hacer introspección, pero profunda. Introspección a diario. Y dicen, ¿verdad?, entre otras cosas, que cuando usted vaya a hacer la introspección, sobre todo a la noche, la filosofía tiene una práctica muy especial, ¿verdad?, con el asunto de introspección, pero bueno, eso hablaremos de eso en otro momento. Y dicen, antes de hacer la introspección, evita ingerir alimentos en horas inapropiadas. Es decir, ya estamos subiendo a la noche. Que el ayuno es de gran ayuda para la práctica de la meditación. Sin embargo, el mejor ayuno es el ayuno del corazón. ¿Y cuál es el ayuno del corazón? La renuncia a los deseos. Por eso le decía, esta práctica consiste como en 3 cosas nada más. Qué interesante, cuando se repite una y otra vez, te está diciendo, mire, este es el camino. Así que el ayuno del corazón es la renuncia a los deseos. Ellos no están proponiendo, ¿verdad?, el ayuno tal y como lo conocemos. Así que dice, debemos, por supuesto, ¿verdad?, tener la alimentación correcta, una postura equilibrada y pureza de cuerpo y mente. Dice, para quienes han recibido instrucción y entrenamiento en el uso del Japa Mala, esta práctica por sí sola le conducirá muy lejos. Sí, todos sabemos lo que es el mala, ¿verdad? Creo que hay una persona, ese es un malo, ¿usted tiene cuenta? No, todos sabemos lo que es el mala. Hay unos malas que son pequeñitos y otros que son largos, que de las 108 puntos. Los malas, que es todo un sistema, es toda una escuela, se utiliza para las recitaciones. Y hay recitaciones que son cortitas, de 2 sílabas, de 2 o 3 sílabas. Hay unas que son prácticamente frases, oraciones,
y hay otras que son textos largos y completos, pero bien largos, y tienen una entonación especial. Hay que aprender esa entonación específica, ¿verdad? Que es característica de ese pueblo. El uso del mala conlleva una postura específica de las manos que le llaman mudras. Se usa un mudra específico y se usa una visualización también. Y esa visualización a veces conlleva una secuencia muy específica. A veces el yapamala, como le llaman, se hace frente a un altar, y hay un altar que tiene que estar organizado con unas características muy exactas y muy específicas en lugares también específicos. Así que la práctica del yapa prácticamente es todo un sistema. El yapa se puede hacer verbalmente. Hay otros que como si lo estuviesen diciendo entre los dientes, ¿verdad? Y hay otros que lo hacen mentalmente. Cuando a mí me asignaron, yo recuerdo mi primera práctica de yapamala, bajo una escuela budista, a la que pertenecía, ¿verdad? Pertenezco todavía. Yo quería lograr algo de manera muy específica, y hago una consulta con una maestra que estaba viviendo en Los Ángeles, y ella me responde a través de una nota y me dice: mira, aquí tú tienes una serie de cosas que tú vas a hacer en un periodo de 3 años. Cuando tú lo completes, ven y hablamos. Pues la primera era hacer una práctica de yapamala, que según mi optimismo me llevaba menos 6 meses con esa relación. Pues para no hacer el cuento largo, yo creo de 7 años para completar. 7 años. Eso se iba marcando día tras día. Me tomó 7 años, por supuesto. Yo no fui a la maestra porque me di cuenta que yo no calificaba para lo que estaba pidiendo. No cumplía con los requisitos míos. Hay que empezar desde un principio. Esto es sencillo. No sé, cualquiera. No lo puede 6 meses, no. 7 años. Anoté el primer día, ¿verdad? Lo comencé. Y al finalizar el último. Así que surgieron cosas, ¿verdad? Que yo jamás la vi en ningún libro. Las pregunté, nadie me supo decir, etcétera, etcétera. Y eso es toda una ciencia, todo un campo. Seguimos con la disciplina mental. ¿Okay? Y ya estoy terminando. La disciplina mental, dicen ellos que se necesita una mente pura para poder realizar el yo superior. ¿Pura en qué sentido? Pura de todos los deseos, ansiedades, preocupaciones, pura de ilusiones, de orgullo, de deseo sexual, de apegos, de gustos y disgustos, me cae bien y no me cae bien, etcétera, etcétera. Dice que las personas que quieren practicar la meditación deben abandonar y deben tener un dominio de la glotonería, del afán del sexo y de la haraganería. Dice que esas 3 cosas son los principales obstáculos a la práctica de la meditación: la glotonería, el apego al sexo y la haraganería. Bueno, digo así. Dice que para practicar la meditación se necesita controlar la lengua y los demás órganos, y que también se debe practicar la moderación en el comer, en el beber y en el dormir. Y que el objetivo final de esa práctica, que es el samadhi, solamente lo alcanza quien ha destruido el egoísmo, el orgullo, la ira y la lujuria. Recomiendan conservar la energía mental desprendiéndose de hábitos y costumbres de una manera constante. Así que
volvemos al tema del primer enemigo, ¿verdad?, de este sistema, de esta práctica que es la ira. Ellos dicen que la ira afecta fuertemente el sistema nervioso y que produce una impresión duradera en el cuerpo astral, y que esas vibraciones son como inflamaciones, y que en algunos devotos la ira puede provocar úlceras. Entonces recomienda que no nos convirtamos en víctimas de la ira, que la ira se controla a través del amor, la misericordia, el amor, la misericordia, la simpatía, la atención plena y sobre todo por la consideración por los demás. Es muy difícil controlar la ira. Para ello hay que poner el pensamiento en lo divino. Y hay dos formas más sencillas para controlar la ira. Uno es el sistema del yapamala y el otro el canto. Dominan el canto. Cantar. Dice, dedícale también tiempo al estudio del Dharma, y trata de desarrollar las cualidades de la paciencia, el amor, el perdón, entre otros, esos tres, y que ellos contribuyen a minimizar y a domar la ira. Otro aspecto muy interesante, y ya estoy terminando, es el penúltimo, es la depresión. Dice que casi todos los estudiantes, cuando ingresan a este sistema, y estamos hablando del sistema vedantino, se convierten en víctimas de la depresión. Y que la depresión se supera a través del discernimiento, la reflexión, el canto y la oración. Ellos advierten, dicen, mira, la depresión es pasajera, ¿okay?, y desaparece más rápido si te mantienes vigilante. Así que no confundas la emoción con la devoción. En muchos estudiantes, y esto yo lo he visto en distintos escenarios, en muchos estudiantes el llanto y las lágrimas surgen después de un estado intenso de meditación. Sin embargo, ¿verdad?, ese llanto, ese arrebato, ¿verdad?, no es una buena medida, no es una buena vara para medir la devoción del individuo. El estado luminoso, aquello que le llaman Brahman, carece de emociones, es paz profunda y es alegría e inteligencia. Voy a concluir con la última parte que ellos sugieren con respecto a este sistema, y es en lo relacionado con las dificultades, las pruebas. Ellos dicen que las pruebas, las dificultades, los problemas y el sufrimiento son necesarios para la autopurificación y para fortalecer la voluntad y la resiliencia. Resiliencia es el recordar. Resiliencia. Yo lo conozco por aguante, pero bueno. Resiliencia, ¿verdad? Sí. Es como el burro, ¿verdad? Que sí. Ellos nos exhortan a que lo enfrentemos con valor, y que lo divino siempre asistirá a las personas que se encuentran en ese estado. Y dicen, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Medita y ora. Tu capacidad, ¿verdad?, interior es infinita. Así que Dios, por lo divino, es el Dharma, es la rectitud, ¿verdad?, se encuentra en la rectitud. Y el Dharma nos confiere una gracia inagotable y sin límites.
Ese es el entrenamiento en sentido general. No sé si a ustedes, ¿verdad?, le hace algún sentido esto, pero me era muy difícil entrar ahí sin abordar la parte ética. Así que en una próxima charla, la última que me toca, ¿verdad?, de este año, vamos a hablar también sobre la ética, no el entrenamiento, porque no nos dará el tiempo, pero a partir del sistema budista. Y vamos a ver cómo los dos se parecen enormemente. Enorme. Parecería, ¿verdad?, que muchas de las prácticas que se llevan ahí son más mentales que físicas. Por ejemplo, la renuncia es un estado mental. El desapego es un estado mental. Así que cuando ustedes vean estos sistemas que se usan en India, pues ya tenemos una idea de que en realidad es más psicológico que externo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. ¿Cuál es la diferencia entre desapego y renuncia? Buen punto, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que pudiera elaborar sobre esa pregunta? Desapego, establecer una distancia entre lo que deseamos como manejar el deseo. Y la renuncia es un concepto que incluye la experiencia del desapego mismo. Un renunciante necesariamente ya debe haber incorporado el desapego, sobre todo a lo denso. ¿Quién más? Yo lo veo como el observador neutral. Como el observador, Neutral. el apego o la renuncia o ambos. Desapego. Desapego te ayuda a observar la realidad desde ese observador vigilante, pero a la vez tranquilo. Y neutral, que no se envuelve con el objeto de apego, sino que lo observa y no lo juzga. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo creo que eso es fácil para uno. Inmiscuirnos en esto que estamos inmiscuidos todos, tener la sensación de que somos iguales, de no nos pagar con eso, de verdad. Si nosotros tenemos la capacidad de observar, como ella dice, el observador ese, que observa el pajarito que está allá abajo, y yo estoy arriba observándolo todo, si tenemos la capacidad de observar en esa forma, estamos en este camino, estamos en ese camino. Si no, estamos dormidos. Si no vemos esto, no vamos a parar. Eso es como yo digo que Interesantísimo, interesantísimo. Sí, ¿quién más? Sí. Yo veo el desapego como el dejar de estar identificándose con las cosas de la personalidad. Llega un momento que ya, cuando todavía nosotros nos identificamos con la personalidad, que creemos que somos eso, la personalidad, que siguen los sufrimientos y ¿verdad?, todas las pruebas y todas las cosas que uno tiene que pasar. Pero cuando uno deja de identificarse con ella, pues ya no hay apego, ya, o sea, ya ese intento, pues, o sea, la personalidad renuncia a todo lo que no es real, porque se da cuenta, realiza que lo que vivimos, ¿verdad?, que esto no es lo real. se está en el mundo sin ser del mundo. Se está en el mundo sin ser de la mano. Yo veo más el desapego como el dominio de los deseos y la renuncia como el dominio de la voluntad. O sea, el desapego es cuando no dejas de desear cosas y la renuncia es cuando tomas la determinación de no desear cosas.
más, o sea, la renuncia es más con la voluntad y el desapego es más con el dominio de los deseos. Pero cuando tú hablas del dominio de los deseos, ¿verdad? Dejar de desear algo, ¿de dónde surge ese dejar de desear algo? Son codependientes. Son codependientes. Bueno. Es como si fuera el desapego del concepto y la renuncia a la acción, el verbo de ese concepto. Bueno, a mí se me ocurre una idea un poco absurda, ¿verdad? Dicen algunos autores que nosotros tenemos una mente que ellos le llaman delusion, no sé cómo decirlo en español, o delusion, ¿verdad? Es la convicción, a pesar de la evidencia, a pesar de que todo el mundo lo ve de otra manera, es la convicción que yo tengo de que las cosas son así. ¿Ok? Por ejemplo, yo pudiera pensar, ¿verdad? que un tabajito de pacto, ¿verdad? Por decir algo, es una cosa extraordinaria. Eso no hay cosa más grande que ese tabajito. Pero yo estoy convencido. Ahora, ¿qué dice la evidencia externa? Eso es un absurdo. No deja eso, por Dios, se te van a caer los dientes. Pero ese tabajito, ¿verdad? Ese tabajito tiene un valor especial que le da la mente que está de luz, ilusionada, confundida, obsesionada, etcétera, etcétera. Ahora, en el momento en que yo veo las cosas tal y como son, cuando yo veo la realidad tal y como son, de que yo he sido nomás que un tonto, es probable que surja el desapego y la renuncia. Que ese trabajito de pacto, eso que no es lo más grande como yo pensaba. El ejemplo es un poco vulgar, pero nosotros nos apegamos a cosas que no tienen sentido en absoluto. Locuras, todo el mundo lo ve, ¿verdad? Como una locura. Una maña, ¿verdad? Lo que sea. Pero vemos eso como algo real, como algo concreto, como algo que nos da felicidad. Y sin eso la vida se vuelve imposible. Pero es nuestra mente confundida, nuestra mente ofuscada, nuestra mente ilusionada, que le da, ¿verdad?, sentido a eso. Puede ser lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. Puede ser un tipo de comida, un tipo de actividad, lo que sea. Ahora, cuando yo veo las cosas tal y como son, cuando la veo con cordura, con los pies puestos, ¿verdad?, sobre la tierra, entonces viene el desapego o la risa, viene a reírse de sí mismo. Eso, hace un año, como lo están diciendo, yo todavía no lo veía. Y por ende, ¿verdad?, viene el abandono de esa adicción, de ese hábito. Nosotros tenemos una serie, ¿verdad?, de apegos a cosas absurdas, como ustedes no se lo imaginan, sobre todo en el plano de las ideas. En el plano de las ideas. Estamos convencidos de que hay cosas que son de esta manera porque si lo enseñó mi familia, si me lo enseñó mi mamá me dijo que era así, y si me lo dio mi papá, entonces esas creencias absurdas que no las abandonamos son nuestros escándalos, son nuestros hábitos, son las cosas que nosotros amamos. ¿Okay? A veces son principios morales, a veces son ideas religiosas, ideas patrióticas, etcétera, etcétera, prejuicios. Y eso simplemente nos mantiene corriendo en una dirección.
nos mantiene en esa dirección. Por supuesto, eso producirá un resultado en algún momento, pero sospecho, ¿verdad? Sin contradecir a nadie acá, que probablemente el día en que nosotros abrimos los ojos, ¿verdad? Y decimos, no, esto no me conviene, esto no me conviene, es buenísimo, pero no me conviene, me está llevando a la cuneta, no me conviene, no me conviene. Entonces, lo suelto naturalmente y por ende, ya no estoy en conflicto con él, aunque lo deseo, pero lo veo con claridad. Francisco le iba a decir. Que el sistema en sí de Vedanta requiere parte de las prácticas del yoga, entendiendo yoga, igual como se entiende, por ejemplo, es las diferentes prácticas de la comercial, y otra práctica que se trabaja primero con lo físico, para que conforme yo voy trabajando lo físico, voy trabajando esos hábitos. Por ejemplo, si yo me meto en una disciplina, pues para practicar esa disciplina pues vaya a conllevar unos nuevos hábitos, y en ese adiestramiento de lo concreto y lo físico pues trabajo con esta otra figura real que sería el mental. Sabe que conforme voy adiestrando lo más concreto, ese físico, y entonces paso a trabajar directamente con lo mental hasta que desarrolle la destreza, la habilidad de poderlo hacer inversa, porque trabajar primero con lo mental para luego con lo físico, que es el ideal de una persona ya obviamente en un nivel más alto, pero al menos a lo que he entendido con los detalles, como yo digo, que también nos mapeamos, pues, y la tercera, porque yo estoy mencionando la práctica de trabajar un poco con el hábito cotidiano, ese cambio de costumbres de hábito, y especialmente dan varios puntos ahí que dices desde las destrezas de su propia, ¿sabes? Lo que es el no mentir, un ejercicio que a veces utiliza en una mentirita piadosa, ¿no? Mentiras, no hay mentira por eso. Y uno, para Vaguita, le aconseja en un momento de mentiras, prefiere quedarte callado antes de decir una mentira. Y igual, por ejemplo, el otro, el dominio de la ira, ¿no? Estudiamos en algún momento, por ejemplo, que mejor la no reacción antes de poner ira a punto, porque no importa que estar en el yo. Igualmente con las otras demás, dominio de sí mismo de cómo causa con todas las diferentes disciplinas, al menos parte de las diferentes disciplinas del yoga, para yoga, el mismo karma yoga, que menciona también el Bhagavad Gita. Cuando habla de karma yoga está hablando del desapego, que es meramente no es un abandono, porque no se habla de un abandono, se habla de una armonía. Es la palabra con la que termina la voz del silencio, la base. Nos invita a buscar una armonía, un equilibrio en nuestra vida diaria. No podemos abandonar el deseo, debemos vivir, ¿no? Manejando nuestro motor, hay un equilibrio que buscar una armonía, de esas palabras que usan en la voz del silencio. O sea, es lo que he logrado sustraer hasta el momento de la práctica en sí, del dominio del momento, de esa parte del pragmático, del dominio del hábito, para llegar al mental, para luego poder hacerlo en inglés. Muy bien, o me fui por la tangente. No, yo creo que vamos por ahí. En esto parece que el énfasis en lo que pensamos es extraordinariamente importante, y probablemente eso no se le da mucha importancia en otros sistemas, pero parecería que el pensamiento es acción y el pensamiento produce resultados concretos a corto plazo, corto y a largo plazo, pero el trabajo es a nivel físico y mental simultáneamente, en ambos niveles.
Pero aún así, al final del camino también hay que trascender la mente. O sea que Sí. cuando se trasciende la personalidad, pues entonces ya entra a otro nivel, más elevado. Estás consciente en tu vehículo superior. Pero aún esos vehículos superiores también hay que trascenderlos. Realmente es un trabajo extremadamente complejo, pero esto es el ABC. Y lo que queremos ver es cómo la filosofía coincide con este sistema en particular y con otros sistemas. Y cuál es la pauta que nosotros tenemos que seguir. Por lo menos ya sabemos que la ira es el primerito. Es el primer obstáculo en nuestro camino. Y que nadie lo va a hacer con nosotros. Sabemos ya que se afecta el cuerpo mental, afecta las defensas, no sé si lo dije, ¿verdad? O sea, desequilibra las defensas. Y en algunos casos produce úlceras. Y que la ira destruye la capacidad de devoción. Destruye la capacidad de devoción. Lo que yo no entiendo es el problema de la codicia. ¿Por qué hace tanto énfasis en la codicia? Pero bueno, esa es una tarea que me queda por delante. Lo que se identifica con las cosas materiales, uno se codicia lo material, dinero, poder, todas esas cosas. En la Biblia dice, de verdad, Maquiván, que no codiciarás la mujer del prójimo, ¿verdad? Y usa codicia específicamente. Qué interesante. Bueno, le he tomado demasiado tiempo. Muchísimas gracias por su paciencia y por ser tan amables. Que tengan un feliz fin de semana.